Las vinculaciones amorosas entre personas del mismo sexo es una de las cuestiones más importantes para la sociedad de hoy en día. Eh, y como cristianos es algo que también está dentro de la discusión de muchas iglesias. Incluso en Estados Unidos, uno de los principales opositores para que en uno de los estados de ese país no se aplicara la ley que permite en las escuelas poner los 10 mandamientos. El principal opositor y cabeza de aquella oposición es un pastor. Ok, eh, pero ¿qué dice la Biblia en cuestiones de ese tipo de relaciones? La ciencia no tiene nada claro, de hecho no dice nada vinculante. Todas las cosas que dicen más que científicas son puras suposiciones del científico de turno que le toca escribir, ya que no tienen nada concluyente. Sin embargo, sigue siendo una cuestión de trastornos según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, estaba investigando un poco para hacer este video y no existe nada científico y absolutamente nada que pueda tratarlo como una enfermedad o como un problema psicológico. Y lo único que nos queda es la Biblia, ya que simplemente en cuestiones de investigación, los académicos dicen que no tiene nada que ver con factores psicológicos o factores hormonales. Y lo que plantean es que puedan llevar una vida común porque a modo de ver ellos no hacen ni mal ni bien. Ok, entonces la pregunta es, ¿y la Biblia qué dice en este sentido? Bienvenidos a este video y hoy hablaremos un poco sobre la vinculación sentimental que existe entre personas de el mismo género. ¿Ok? Nosotros sabemos bien como cristianos lo que la Biblia dice y en Corintios hay una lista larga de personas que dice claramente Dios que no heredarán el reino de los cielos. Y entre ellos obviamente está eh, la vinculación entre personas del mismo sexo. Y evidentemente, ¿por qué es tan importante aclarar un tema como este? Y es que a pesar de que la Biblia es clara, incluso existen muchas iglesias supuestamente protestantes que quieren que esto pase a ser algo normalizado en las iglesias cristianas. Hablan de que si Dios es amor y dos personas, ellas sean dos hombres o dos mujeres, se amen, pues si Dios es amor, pues permitirá que se amen. Desde un punto de vista por encima parece algo obvio de que si se aman y Dios es amor, pues que no habría ningún problema. Al fin y al cabo, Dios es amor y ellos se aman, ¿no? O sea, parece algo lógico, que no pasaría nada mal. Sin embargo, eh, hay un pasaje bíblico que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto nos dice claramente que no todo amor es bueno. O sea que hay amores buenos y hay amores malos. El amor al dinero es un amor malo. Así como también es malo
relacionarse entre personas de un mismo sexo, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios es malo? No. ¿Cuál es la razón por la que dos personas se atraen si ambos son hombres o ambos son mujeres? La Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con espíritus. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida en la nariz y fuimos un ser viviente. Y que el hombre está vinculado a Dios al 100%. Y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu de Dios debería habitar en cada ser humano. El problema es cuando las personas se apartan de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no puede habitar en un cuerpo lleno de maldad. De hecho, el odio no existe, lo que existe es la falta de amor o la ausencia de amor. Cuando se va el amor en las personas, es que sentimos lo que todos llamamos odio. Es como cuando hablamos del clima y decimos que existe el frío y el frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. Lo que experimentamos cuando sentimos frío es simplemente una disminución en la temperatura de nuestro cuerpo. Y a eso le llamamos frío, pero no es frío en sí mismo, el frío en sí mismo no existe, lo que existe es una disminución del calor o una disminución de la temperatura corporal. Lo mismo pasa con el odio en sí mismo no existe, lo que existe es la ausencia de amor. En ese sentido, cuando la ausencia de Dios está en nosotros, es que experimentamos todo tipo de sensaciones alejadas del amor. Y esto se vuelve aún peor cuando debemos entender que si nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en nosotros, cuando nosotros nos alejamos de Dios quedamos vacíos. Y en ese momento es que si no tenemos el Espíritu de Dios y nuestro templo está vacío, necesita ser llenado por algo. Y es ahí cuando buscamos pasiones desordenadas como la fornicación, el adulterio, la borrachera. Consumimos sustancias ilegales, entre otras cosas. Y obviamente la Biblia dice que cuando una casa está sola, pues llega un espíritu malo y habita dentro de esa persona. De ahí la parábola de cuando un espíritu sale, regresa y encuentra la casa barrida, pues llega con 7 espíritus peores. La Biblia habla claramente sobre eso. En todo caso, cuando una persona no puede dejar de cometer adulterio, aunque quisiera hacerlo, no puede porque ya hay un espíritu dentro de él que lo empuja a cometer dicho acto. En otras palabras, no puede dejar de cometer adulterio porque ya tiene un espíritu que lo obliga a hacer eso. Nosotros somos materia y no podemos pelear contra un espíritu. ¿De qué manera peleamos con un espíritu si somos carne? No podemos. El espíritu no es materia y por tanto no se lo puede estudiar como una carrera de ciencia,
como muchos físicos han querido hacer. Hoy veía un video en el que un físico quería explicar por qué no quería creer en Dios, porque simplemente la ciencia no había encontrado a Dios. Bueno, la ciencia se ocupa de la materia. Dios no es materia, un espíritu demoníaco no es materia. Por tanto, tratar de entender o estudiar a los espíritus como con la materia sería como tratar de ser matemático estudiando jurisprudencia o querer entender cómo funciona una nave espacial estudiando veterinaria. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, así tampoco nada tiene que ver la materia con el espíritu. Por eso no lo pueden encontrar, por eso no pueden analizarlo. Y al igual que el adulterio es un espíritu malo, una persona que siente atracción por otra persona de su igual género también está siendo ocupada por un espíritu que lo domina. Y como de alguna manera siente placer por aquel acto que está en contra de Dios, simplemente se siente cómodo y no busca luchar contra aquel acto que delante de Dios está mal. La pregunta es, si está mal, ¿cómo cambio o cómo puedo dejar aquellos actos? Y la respuesta es simplemente que Jesús vino a predicar el evangelio del arrepentimiento. Una persona que se siente inclinado a aquellos actos y siente placer por aquellos actos, si cree que no está haciendo nada malo, no tiene de qué arrepentirse. Y el primer paso para que pueda cambiar es que debe entender que lo que está haciendo no solamente es malo, sino que es abominable. De hecho, la Biblia dice claramente que el que cometiera tales actos está maldito. Y también dice que aquel hombre que hiciera aquellos actos, de cierto morirá. La buena noticia es que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya sea adulterio, borrachera o practicar sodomismo. Dios nos limpia de todo pecado. Y cuando llegamos a la cruz de Cristo, Dios nos borra nuestros pecados. ¿Ok? En ese sentido, eh, buscar una cura médico-psicológica es en vano, porque la psicología y la ciencia jamás podrán dominar un espíritu. El espíritu podrá dominar a las personas, pero no las personas a un espíritu. El único que puede contra un espíritu malo se llama Jesucristo. Si nosotros queremos cambiar nuestros vicios, ya sea borrachera, adulterio, fornicación, ya sea sustancias ilícitas, lo primero que debemos entender es que esas cosas están mal. Pero no entenderlas de una manera romántica, como cuando creemos que pegarle a alguien está bien, pero si alguien me pega y yo le pego, sé que está mal, pero me siento bien porque le pegué porque me pegaron. Y aunque sabemos que está mal, no nos arrepentimos, más bien creemos que de alguna manera lo que hicimos que está mal, de alguna manera está bien, y por lo tanto no tenemos nada de que arrepentir, lo cual está muy mal. Ahí no hay arrepentimiento. Dios lo que quiere es un verdadero arrepentimiento y que entendamos que nosotros tenemos una naturaleza caída por medio de Adán. Y que necesitamos realmente entender cuáles son las consecuencias de la maldad
que hay dentro de nosotros. Y entender que solo Jesús puede perdonarnos sin importar lo que hayamos hecho. Pablo dice que el pecador más grande que hubo entre los apóstoles era él. Y es que no era para menos ser un asesino. Obligó a muchas personas a blasfemar de Jesucristo. Pero aunque su maldad fue grande en extremo, la gracia de Jesús con Pablo fue mucho más grande. No nos podemos olvidar que mientras nosotros no asumamos que somos seres malvados y no haya arrepentimiento, Dios no nos puede cambiar. Nosotros debemos entender que solamente Jesús puede cambiarnos a nosotros. Y que en Él solamente hay un verdadero cambio en las personas. Por eso es importante que nosotros debemos entender que no podemos nosotros permitir que nos dominen las pasiones, del tipo que sea. Todas aquellas personas que quieren cambiar su vida porque saben que están obrando mal y no pueden cambiar, es porque dentro de esas personas hay un espíritu que no es de Dios. Y que para poder cambiar tienen que quitarse ese espíritu malo. Y el único que puede quitarnos ese espíritu malo se llama Jesucristo. El que nos puede limpiar por medio de su sangre. Y no podemos olvidarnos que como sociedad ese tipo de pecados nos hacen mal. No solamente como individuos, sino también como sociedad. Y es que de hecho cuando ese tipo de males se llevan al punto del Estado, pasan sus cosas como las que le están pasando a Canadá o a Francia o a España, que prácticamente van de mal en peor. Por eso no solamente es que nosotros debemos entender que el cambio no solamente es en nosotros como individuos, sino también como sociedad. Y que lo que Dios dijo que estaba mal para una persona, está mal para toda una sociedad o una nación. Y por eso fue que cayó Sodoma y Gomorra. Y toda nación, todo estado, todo reino que normalice o legalice o impulse este tipo de políticas, Dios mismo las va a destruir. Y que no tienen ningún futuro. Y es que hoy por hoy tenemos el ejemplo de Justin Trudeau, de Sánchez en España, o de Macron en Francia, que nadie los quiere y que son los países supuestamente desarrollados que van en decadencia, van de mal en peor de hecho, y de países que tienen políticos como Milei o Bukele o la misma representante del Ejecutivo de Italia, Meloni, que está haciendo un trabajo excelente y que son políticos que todos los quieren, porque el que tiene la visión de Dios, el que practica las normas morales de Dios, Dios mismo lo va a ayudar para que esos países progresen. Por eso es que como sociedad nosotros no podemos votar por políticos que lleven a cabo políticas del progresismo liberal. Todo político que esté inclinado hacia el progresismo liberal está en rebelión total contra Dios. No importa del país que seas, simplemente
el socialismo es el enemigo de Dios, como en su momento fue el comunismo. Y todo lo que toca el socialismo, todo lo que toca el progresismo liberal, todo lo que toca el comunismo lo daña. Porque el diablo no ha habido más que para matar, hurtar y destruir. Y es esa agenda de 2030 tan malvada que inclusive tal así que ni siquiera en la OMS se puede confiar ya hoy en día, con sus políticas médicas tan retrógradas y dictatoriales que quiere tomar la OMS. Porque ellos no quieren obedecer a Dios, no quieren que nos inclinemos a Dios. Lo único que quieren es usar a la sociedad como marionetas y están en total desapego a lo que Dios dice. Yo te invito a que leas la Biblia, que busques, que la estudies desde tu teléfono o que la compres en el libro impreso, como sea. Y por tus propios medios investigues y te des cuenta que el sodomismo está mal y que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado y nos puede dar un cambio real.